Hola, les doy la bienvenida a todas, todos, todes, a la tercera edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción, que en esta oportunidad es online. En esta oportunidad estamos con Rory Barrientos Lamas, el director de la película El Gurú, que forma parte de la sección nacional. Hola Rory, muchas gracias Hola, por participar en esta sección Diálogos. hola, muchas gracias por la invitación igual y la oportunidad de exhibir nuestro trabajo en su festival, sobre todo por la contingencia y todo lo que está ocurriendo. Entonces, muy bueno que estas instancias no se detengan, que el cine no pare. Sí, es verdad lo que dices. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo nació la idea de hacer esta película? ¿Cómo surgió tu interés por el personaje de Carlos Ruiz, el gurú, a quien sigues en gran parte de la película? En verdad, con el Carlos nos conocimos en un gimnasio. Yo había retornado de Santiago en ese momento a mi ciudad, a Castro, en Chiloé, y tuve la oportunidad de encontrarme con él en un gimnasio, como te había dicho, y empezamos a conversar, a dialogar, y le conté que me dedicaba al audiovisual y que me interesaba mucho empezar a hacer registros, sobre todo como de esta área deportiva, que era el boxeo, y así fuimos conectando, pues fuimos conversando de a poco, fui a grabar los entrenamientos, haciendo registro de todo lo que estaba ocurriendo con su carrera en ese momento. Y con el pasar de los años no nos dimos ni cuenta, y de repente empecé a revisar y ya había acumulado aproximadamente como 2 años de materiales, de seguimiento. Entonces, en conjunto con un amigo empezamos a visualizar eh, las tomas y el seguimiento que ya tenía acumulado, y dijimos, bueno, acá hay una película, eh, voy a seguir dándole, voy a ver a dónde me lleva esto, sin mucha planificación de por medio. Entonces, fue un trabajo de mucha constancia, de, de persistir bastante, porque es un seguimiento de aproximadamente 6 años, pero si uno lo mira en la película es como si hubiese pasado un año. Entonces, por eso de repente se ve como los cambios de peso del protagonista. Entonces, igual es muy interesante, y cosas que también iban ocurriendo dentro de la misma subcultura, por así decir, de cómo se vive el boxeo acá en Chiloé, porque es muy fuerte igual, pues es como el fútbol, por así decirlo. Entonces, es un deporte masivo, es toda una subcultura detrás de esto, y habían cosas que se iban dando y que me iba entregando el territorio, como por ejemplo un pesaje que ocurre en una pescadería, en el puerto de mi ciudad. Entonces, ese tipo de cosas también iban dándole un peso y una identidad al registro. Bueno, algo que llama la atención de manera inmediata cuando ve el gurú es la elección de la fotografía en blanco y negro. ¿A qué se debe dicha decisión? Esa decisión fue una decisión tomada, bueno, desde el principio, bueno, me dices que lo sigues desde hace tiempo. ¿En qué momento fue que tomaste la decisión de que la película fuera en blanco y negro y por qué motivo tomaste? Sí, sabes que como inmediatamente cuando ya había decidido en algún momento, mientras estaba estudiando cine, ya te hablo unos 10 años atrás, yo creo que 15 ya más o menos, eh, había decidido en algún momento de mi trabajo dedicarme a hacer una película de boxeo. Entonces, inmediatamente uno recuerda los referentes más potentes a nivel estético que tiene. Entonces sale al tiro Toro Salvaje, y inmediatamente dije, la película que quiero hacer de boxeo va a ser sí o sí en blanco y negro, y esto es mi mayor referente. Eh, y logré plasmarlo inmediatamente, pero obviamente grabé todo a color, pero como camarógrafo eh, visualizaba y me conectaba mucho con el espacio, más allá como de los ritmos que iba entregando también
eh, el mismo protagonista, pero buscaba mucho las texturas, los contrastes de la imagen, cómo reaccionaba la luz en los lugares en los que yo también eh, iba, iba haciendo los registros. Entonces, creo que eso me sirvió mucho para ir visualizando muchos planos que eh, después al hacer el trabajo en la postproducción funcionaban inmediatamente. Lo mismo ocurre cuando también ingresé a la misma fábrica, a la industria donde trabajaba el protagonista. Era ya como un fetiche para mí, prácticamente a nivel estético. Pues imagínate, una tremenda locación, tener la oportunidad de ingresar ahí, eh, tener libre acceso porque no nos estaban controlando ni nada. Entonces, había mucha confianza por parte de la gente de esta industria. Entonces nos dieron como todo el día a nosotros y ya ahí era el éxtasis para aprovechar eh, lo que me podía entregar la locación. Pues entonces, yo creo que lo más difícil dentro del proceso creativo de la película fue justamente desprenderme de todo el material que había acumulado. Pues imagínate, en 6 años hay muchas cosas que quedaron fuera y, y yo creo que eso fue como lo más complicado porque agarrarle mucho cariño a un par de imágenes. Claro, sí. En el montaje es muy difícil de repente eso, poder desprenderse de Hacer el una u sacrificio. otra manera. Sí, Ujú. Sí, eso es cierto. Eh, pero bueno, mencionaste a Toro Salvaje y claro, es una película además referente en todo lo que tiene que ver del box. Pero también El Toro Salvaje es una película un tanto es potente, ¿no? Es una película con mucho. Pero yo siento que tu película tiene una mirada serena también, un ritmo pausado, ¿no? Muchas partes de la película. Y a primera vista esa decisión puede ser inusual para un tema relacionado con el boxeo, ¿no? ¿Por qué tomaste, digamos, esta decisión, ¿no? sí, bueno, como te había mencionado, uno de los referentes más importantes era esta ficción, en verdad, que era como una ficción biográfica, eh, pero en paralelo también fui descubriendo otro tipo de películas que, principalmente documentales, se acercaban mucho a lo que yo estaba haciendo o cuál era en verdad mi sello autoral. Entonces en ese momento igual se dio la oportunidad que yo estaba estudiando una maestría de cine documental en la Universidad de Chile y también ahí fui asesorado por algunos profesores, que sé yo, Ignacio Agüero, el profe Valenzuela, otros montajistas, otros profesores montajistas, la profe Pame Pequeño. Entonces ahí fui descubriendo que en parte lo que yo estaba realizando, porque gran parte del registro y de la película la trabajé en parte en solitario, entonces se acercaba mucho al cine directo, entonces empecé a ver mucho material relacionado como al documental, al cine directo, al trabajo estético y cómo se iba desarrollando este subgénero del documental, que es bastante solitario y también tiene una serie de normas que se van desarrollando igual en cada película. Entonces ahí aparecían otros referentes como un documental de música, Don't Look Back, que seguía a Bob Dylan en una gira, por ejemplo, eh, San Clemente de Raymond Depardon, y bueno, también películas de un documentalista holandés, Johan Johan van van der der Kerk. Kooijen, y así, pues entonces fui descubriendo diferentes autores que se acercaban mucho al trabajo que yo estaba desarrollando en ese momento. Y eso fue también inspirándome a mí también al momento de, sobre todo, ir haciendo como la simbiosis con el ritmo en este caso, el Carlos, del boxeador, las acciones y también en el montaje, porque la película va fluyendo bastante y también se aprecian diferentes ritmos. Sí,
También ahora mencionaste en un momento el tema el trabajo, ¿no?, de Carlos, que está relacionada con la industria del salmón, ¿no? Que de cierto modo en Chile la industria del salmón tiene muchos cuestionamientos. Sí, De cierta manera, además, tu película establece varios vínculos entre la actividad obrera de Ruiz y su actividad pugilística, ¿no? Como que nos muestran como que si fueran muy vinculadas, como que si hubiera un proceso similar, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo estableciste esta relación tú entre el tema ambas de actividades la salmonicultura del ya, personaje? el tema de la salmonicultura ya la venía trabajando desde, como por así decirlo, un proyecto de tesis, un documental eh, que se llamaba Contra la Corriente y que era justamente un análisis en torno a el proceso de industrialización de la salmonicultura que se vivió acá en Chiloé. También desde los años 80, donde se empieza como a generar todo este movimiento de sobreexplotación de los recursos naturales en Chile y también la privatización de los recursos. Entonces, es como una tesis o un postulado de cómo fue que se instaló esto, cómo empezó a funcionar y cuáles son todas las consecuencias a más de 20, 30 años que no han parado. Entonces, personalmente, como nací en este territorio y lo viví, eh, tenía muchas vivencias que contar sobre esa película y prácticamente al estar acá uno va quedando como con muchas cosas que no son normales, pero están, o sea, parecen normales, pero, pero no lo es. Entonces, la contaminación del mar, no sé qué sé yo, que se arranquen los salmones, muy típico. eh, y hay muchas consecuencias a causa de eso. Entonces, en mi primera película había analizado todo el problema que generó la salmonicultura y fue como un proceso de revolución industrial, por así decirlo, lo que se vivió acá. Po. Mucha gente que cambió su estilo de vida, de también migrar del campo a la ciudad, pensando en que también ese trabajo te va a generar, no sé, mayores ingresos económicos, una serie de cosas que a la larga son una mentira, pues es una fantasía, una ilusión. Entonces, había muchas cosas que logramos como comunicar en esa primera película y que aquí nuevamente vuelve a aparecer. Entonces, en la película se plantea como un gran montaje paralelo sobre un retrato audiovisual, que en este caso es el protagonista de la película, pero a su vez tú vas viendo todo el proceso del pellet, cómo se va desarrollando también y que a ratos se produce un efecto muy abstracto en cuanto a la imagen, las texturas, como antes te mencionaba. Entonces vamos viendo el proceso de cómo se desarrolla este alimento que termina en el mar y en paralelo se va mezclando como con este retrato audiovisual de un boxeador de acá de Castro. Entonces, para mí la gran premisa en algún momento fue decir como la industria nunca para y la industria por eso está tan latente y volvemos constantemente a este espacio porque la maquinaria acá en Chiloé nunca se detiene, nunca para y el gurú termina siendo un pequeño engranaje dentro de este motor gigantesco. Entonces era una metáfora visual que está planteada igual en la película, Sí. no de forma explícita, eh, pero algo muy, muy común, pues, algo que nos tocó vivir a nosotros. Yo tuve la oportunidad de estudiar cine, también dejar la isla o mi territorio bastante chico, me fui a los 17 años a Santiago a estudiar cine, pero mucha gente no tuvo la oportunidad de, de dejar el territorio o, no sé, por la valentía de dejar esto. Y terminó trabajando en fábrica, eh, mucha mano de obra. Entonces es algo muy típico de acá. Sí, ahora que mencionas territorio, a Chiloé, hay una serie de concepciones y visiones en torno a la isla, ¿no?
como que está detenida en el tiempo, que es un espacio, digamos, mágico, y también como si fuera estrictamente rural, creo, ¿no? Y creo que hay películas que he visto últimamente sobre Chiloé, cortometrajes, películas, que un poco acentúan esa visión. Pero en tu película, creo que se aleja un poco de ese tipo de visiones, ¿no? De esas ideas preconcebidas sobre Chiloé. No muestra, digamos, estos aspectos, ¿no? Sí, era justamente lo que mencionabas tú, porque ocurre justamente la mirada de muchos realizadores externos, terminan desarrollando productos que son de postal o parte de la cinematografía que casi siempre se desarrolla en los territorios por las comisiones fílmicas o qué sé yo, venden, venden la postal de cada lugar, pues, pero no lo concreto, sino no la raíz. Tampoco es que sea tan estricto todo, sino que me refiero a que personalmente como realizador y como te había mencionado antes, todas estas vivencias uno lo va marcando y también deseaba plasmarlo en mi película porque era muy cercano. Y, y eso era justamente, por ejemplo, siento que la película a rato es muy claustrofóbica, es mucho seguimiento, mucha cámara en mano, dependiente de los ritmos, ¿no? que se vayan planteando, pero tú ves muy poco del paisaje chileno, como de lo que tú mencionas del campo, sino que pasamos mucho rato en un gimnasio y también obviamente en el ring, pero también mucho rato en la fábrica, entonces a ratos para mí la película es muy claustrofóbica porque se ve muy poco del paisaje de Chile, o muy poco de todo lo hermoso que igual es este territorio, si no se puede negar, pero opté justamente por la otra mirada. Claro. Que nos da, digamos, nos brinda un panorama más amplio de lo que lo es, ¿no? Exacto. Bueno, Rory, para finalizar, y de alguna forma establecer un paralelo entre tu película y este momento histórico que estamos viviendo todos, me parece que tu película es el retrato de una transición, ¿no? Es de tu personaje, ¿no? Entre su afán de llegar a la internacionalización, ¿no? Y de hecho, tu película parece que acabara en el inicio de esa nueva etapa de tu personaje, ¿no? Que se va de Chiloé y que, digamos, para la mayoría de nosotros es un poco incierto, digamos, ¿no? Eh, y de cierta manera puede ser incierto como estos días, ¿no? Que no sabemos qué nos deparará el futuro después de esta pandemia, que estamos viviendo también, creo nosotros, a nivel general, un momento de transición, ¿no? ¿Tú ves tu película como una que retrata una etapa de transición? Eh, Desde el punto de vista de lo que me ha entregado la película, ha sido igual maravilloso porque para uno como realizador poder viajar y acompañar tu trabajo y poder seguir conociendo lugares, nuevas culturas, es algo impagable. Poder tener como el acceso a poder visualizar y proyectar tu trabajo en lugares que uno probablemente nunca se imaginó. Por ejemplo, el caso que me tocó ahora en Rusia también fue una experiencia maravillosa. Fuimos premiados en Vladivostok, en unos teatros de lujo y además de la organización de los festivales y todo, el trato, eh, la gente era increíble, así como cuando terminamos, por ejemplo, de proyectar la película, eh, el público se abalanzó y pedía autógrafos, por ejemplo, con las postales que andaba, cosas que jamás me hubiese imaginado ni siquiera en mi propio país. Pues entonces, eh, ese tipo de vivencia uno lo marcan y es impagable, pues, independiente de después volver a tu país y también te vuelvo a insistir, es como probablemente lo que uno imagina o visualiza cuando tiene la oportunidad de vivir ese tipo de experiencia, te das cuenta que también es muy efímero
o una ilusión, porque una semana, o sea, o un mes estaba allá en X lugar o en X país compartiendo con gente muy importante o de diferentes medios o industria, y a la semana siguiente estaba haciendo clase en la misma escuela rural donde trabajaba antes. Entonces, eh, ese tipo de cosas o detalles, yo creo que más que obviamente a uno lo marcan, tú después vuelves con la experiencia a tu territorio, y también es un símbolo de inspiración para la gente más joven que a uno lo sigue. También creo que al igual que el gurú, como transmite eso como un ídolo local, tú como artista también le puedes demostrar a la gente más joven que se pueden lograr muchas cosas, y que se puede justamente, se pueden como cumplir los sueños. Y al final el documental El Gurú es justamente un mensaje de luchar por tus sueños, al igual que este documental, cómo se hizo y todo lo demás. Entonces es como hacer cine con muy bajo presupuesto, con solamente la idea, llevarla a cabo, pero es solamente eh, como una convicción muy personal, como la de un idealista. Entonces, en esta transición igual en la que estamos ahora, es muy interesante cómo la gente, los mismos realizadores, se han conectado con la imagen o con el audiovisual, ya sea como en las nuevas redes. eh, También es muy bonito ver que, no sé, pues se desarrollan cartas audiovisuales o ese tipo de mecanismos. El audiovisual cada vez más palpable. Entonces, va a ser tal vez el nuevo lenguaje. Bueno, muchas gracias, Rory, por tu disposición para conversar con nosotros, de verdad. Muchas gracias también a ustedes por la invitación, y a la gente que espero que disfruten mucho esta película, que está hecha con mucho cariño igual, con mucho esfuerzo y sacrificio. Gracias, Rory, y muchas gracias a todos, todas, todes por acompañarnos en esta conversación, y les invitamos a que sigan disfrutando de la programación de la tercera edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción.